y caballeros, ladies and gentlemen, my lord Marcelo. Bienvenidos a un mundo de fantasía que nos llevará a Oz, de la mano de unos protagonistas muy especiales. Comenzaremos con la protagonista, Dorothy. Hola, soy Dorothy, una niña huérfana que ayudó con mis tíos Enrique y Emma en Kansas, unos viejos granjeros. Este es Toto, mi perrito al que adoro. Precisamente el cariño que tiene Dorothy a Totó le causará uno u otro problema. Pero el más grave fue el día del tornado en Kansas. Estaban acostumbrados a los tornados, aullaban como lobos enfurecidos. Por eso se refugiaban en los desvanes. Pero ese día Dorothy no encontraba a Totó. Y ella no salía sin Totó. Y entonces se quedó dormida en la cama con un sueño profundo. Así que llegó a Oz. Así que la casa voló por los aires. Y llegaron a un mundo fantástico. De un campo bellísimo lleno de flores, hasta que encontró a la hada Glinda y le dijo una cosa. Querida niña, acabas de matar a la bruja del este y por eso te estamos muy agradecidos. Como recompensa te quedarás con los zapatos de plata, que tienen un mágico poder. Pero yo solo quiero volver a casa. Querida niña, por eso tendrás que ir a la ciudad Esmeralda y visitar al mago de Oz. Solo tendrás que seguir el camino de las baldosas amarillas. A Dorothy no le queda otro remedio que emprender el viaje, pero por el camino lo primero que le sorprende es oír a un espantapájaros llorar. Hola, soy un espantapájaro y estoy muy triste porque no tengo cerebro. Y tener un cerebro es lo que más deseo en este mundo. Así sería más inteligente y podría resolver los problemas de mates. Cuando Dorothy me ha explicado dónde va, he decidido ir con ella para pedirle al mago de Oz un cerebro. ¡Oh! ¿Quién llora? Soy un leñador al que convirtieron en hombre de hojalata. Yo estoy muy triste porque no tengo un corazón. Y nada me gustaría más que tener uno. Pobrecito, un hombre sin corazón. Vente con nosotros a la ciudad Esmeralda. Seguro que Oz puede ayudarte. No te atrevas a morder a Totó, eres un grandísimo cobarde. No me llames cobarde, nunca he tenido valor. No me gusta que me lo recuerden. Tú me da miedo, hasta a mí me da mismo la hacía así. Vente con nosotros, seguro
conseguirte un corazón para poder amar como los demás. Yo soy un animal cobarde en busca de valor. Nunca concedo favores a nadie sin recibir algo a cambio. Tendréis que matar a la bruja del oeste. Vaya, pues parece que van a tener que volver a ponerse en marcha. Esta vez en busca de la malvada bruja, el país de los quiñones. Unos enanitos de color amarillo que la bruja tiene esclavizados hace muchos años. Y no, esta vez no habrá un campo de amapolas venenosas. Escuchad qué peligros hay. Una manada de lobos, una banda de cuervos, un enjambre de avispas y un ejército de riñones. Pero... y monos alados. Pero gracias al valor de uno, el corazón de otro y el cerebro que demostraron tener, consiguieron superar todos los obstáculos. Menos uno, los monos alados llevaron a las niñas a la cuna. La bruja quería quitarme los zapatos de plata, pero no pudo. Ella se enfadó mucho y yo también, así que le eché un cubo de agua y se derritió. Así me la cargué. ¿Qué os parece? Por fin éramos libres y podíamos volver a ver al mago de Oz. Confieso que os he mentido, lo debéis entender, porque no me ha quedado otro remedio. Siempre me he llevado bien con la gente, y ellos me quieren. Es usted un farsante. ¿De dónde sacaré yo el corazón que necesito? ¿Y de dónde sacará el león el valor que tanto ha querido? ¿Y dónde sacará el espantapájaros el cerebro que tanto ha deseado? ¿Y cómo volverá Dorothy a casa de sus tíos? Es usted un hombre perverso. Nada de eso, queridos amigos. Os aseguro que soy un malvado. Yo no soy una mala persona. Venid mañana y os daré todo lo que deseéis vosotros. Así que al día siguiente todos se prestaron ante el mago, que les dio los mágicos regalos que les había prometido. Sí, en realidad no les dio nada que ellos ya no tenían, pero tenían que demostrárselo. Para ayudar a Dorothy, el mago se le ocurrió recuperar su viejo globo y llevar a la niña a Kansas, pero no pudo ser porque el globo salió antes que ella saliese. Pero Dorothy aún no podía volver a casa y estaba muy triste. No estés triste, preciosa. Yo te diré cómo puedes volver a Kansas. Pero antes quiero saber qué harán tus amigos cuando tú te marches. Yo seré el rey de la ciudad esmeralda. Yo gobernaré el reino de los niñones. Yo seré lo que siempre he deseado, el rey de la selva. Dorothy, tus zapatos de plata te llevarán sobre el desierto. Basta con que golpeen los talones de peces que te llevarán instantáneo al lugar de... 1, 2, 3, ¡guarda! En realidad el poder de los zapatos existía desde el principio, pero si Dorothy hubiera conocido su maravillosos poderes, sus amigos no lo sabían, su valor en su interior. El viaje acaba aquí, con un aprendizaje mágico y una amistad que perdurará más allá del arcoíris. Somewhere of the Rainbow. ¿No aplaudió? Aplauden. Aplausos. Las directoras. ¡Bravo!